Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de marzo. Voy a empezar con El vizconde que me amó de Julia Quinn, que fue evidentemente una relectura con motivo del estreno de la segunda temporada de Bridgerton en Netflix. Pero como ya he hablado mucho de este libro, de esta historia en el canal, porque además hice un blog de lectura en el que os comentaba mis escenas favoritas, etc., os lo voy a dejar abajo el enlace por si queréis ir a echarle un vistazo, voy a pasar un poquito rápido por encima de este. Básicamente es el segundo libro de los Bridgerton y nos cuenta la historia de Anthony, que es el vizconde y el cabeza de familia. Anthony cree que ha llegado el momento de casarse y para ello elige al diamante de la temporada, que es una chica llamada Edwina Sheffield. Pero Edwina no se casará sin la aprobación de su hermana mayor, Kate, que considera a Anthony muy poco digno de ser el marido de su hermana. Y Anthony va a hacer todo lo posible por hacerla cambiar de opinión, pero entre unas cosas y otras, al final lo que tenemos es un enemies to lovers entre Anthony y Kate. Este es mi libro favorito de los Bridgerton, es mi libro favorito de romántica histórica hasta el momento, y es que adoro ya no solo esa dinámica enemies to lovers, que sabéis que es mi favorita, sino que adoro también los temas que se tratan en este libro sobre la muerte, el amor, aprovechar la vida al máximo, etc. De hecho, ya podéis ver la cantidad de post-its que le puse. Es mi libro favorito. Sí que es verdad que hay una escena, digamos que antes de la noche de bodas, que es de esas escenas de este tipo de libros, de los libros con esta ambientación histórica, que dices, ahí resbala un poquito y esa escena no ha envejecido nada, pero que nada bien. Aún así, el resto del libro me encanta. Como os digo, podéis consultar mis opiniones más en profundidad en el blog que hice, tanto leyendo este libro como comparándolo con la serie, así que no me voy a enrollar más. Ahora vamos con la que fue mi otra relectura del mes de marzo, y se trata de Una corte de niebla y furia de Sarah J. Maas, que es la segunda parte de la primera trilogía de Una corte de rosas y espinas. El primero me lo releí el año pasado, en noviembre, y la verdad es que me decepcionó un poco. Una corte de rosas y espinas creo que es un libro muy diferente cuando lo relees sabiendo lo que va a pasar en los siguientes libros, y cuando ya eres capaz de detectar ciertas cosas que quizá en la primera lectura no detectaste, o por lo menos a mí fue lo que me pasó. Así que tenía un poquito de miedo de que este segundo, que es sin duda mi favorito de la trilogía y uno de mis libros favoritos a nivel general, también lo incluí en mi batalla de favoritos, pues tenía bastante miedo de que me decepcionara en la relectura, pero para nada, estoy contentísima de haberlo releído y lo he disfrutado muchísimo. Por si no conocéis la saga, aunque me cuesta un poquito de creer, el primero, Una corte de rosas y espinas, es un retelling de La Bella y la Bestia, en el que tenemos a Feyre, una humana que mata a un fae disfrazado de lobo, y como castigo tiene que irse a vivir con los fae, en concreto a la corte primavera, porque el mundo de los faes se divide en diversas cortes. Y allí descubre que los faes que viven en esa corte están bajo una maldición, todos llevan máscaras de animales, etcétera. Es la típica historia de fantasía. No quiero entrar en detalles sobre este segundo libro porque sería bastante spoiler, aunque es una pena no poder contaros la maravilla que es, pero en fin. Lo que sí que creo que puedo decir sin meterme en spoilers es que el giro que la autora le da en este libro a la trama y a los personajes es impresionante. Pero bueno, a pesar de que os digo lo del giro de la trama, sí que es verdad que considero que este no es un libro en el que la trama sea demasiado importante, al menos durante la mayor parte del libro. En la recta final sí que adquiere más importancia, pero diría que la mayor parte del libro se centra en los personajes, en su desarrollo. Y lo cierto es que para mí eso no es un problema. Sí, me gusta que pasen cosas en los libros, y a ver, aquí siguen pasando cosas, pero siguen predominando la importancia de los personajes, y no es ningún problema porque menudos personajes, o sea, estoy completamente enamorada de los personajes de este libro, vamos, de una manera que yo creo que solo alcanza la tropa de 6 de Cuervos y Percy Jackson y poquitos libros más, la verdad. O sea, el conjunto de personajes que se establecen en este libro, que quizá ya aparecieron en el primero, pero aquí cobran mucha más fuerza y tenemos nuevos personajes, estoy absolutamente enamorada de todos y cada uno de ellos. Supongo que el único personaje del que puedo hablaros sin caer en spoilers es Feyre, porque es la prota del primer libro y por lo tanto es un personaje que se repite en ambos libros, pero ya os digo que el viaje
interno que hace Feire en este libro es impresionante. En una corte de niebla y furia, Feire se tiene que enfrentar a las repercusiones de lo que pasó al final de una corte de rosas y espinas, y ya os digo, es una especie de viaje interno, de curación, de demostrar que necesitamos tanto convicción y fe en nosotros mismos como el apoyo de los demás, pero de buenas personas, digamos, rodearnos de buenas personas para superar las cosas y seguir adelante. No sé, de verdad que soy súper fan de este libro. Fue el libro, además, que la primera vez que lo leí me abrió los ojos a la realidad de las relaciones tóxicas, de lo que romantizamos en muchas ocasiones y en realidad no es nada sano, y me dio un ejemplo de lo que es una relación sana, que no es lo mismo que decir una relación perfecta, pero no sé, de verdad que este libro me parece impresionante. Pues resulta que os he mentido, pero no intencionadamente, simplemente que no me he dado cuenta, y es que esos dos libros no fueron los únicos que releí en marzo. Hubo una tercera relectura que fue La casa torcida de Agatha Christie, esta vez en la edición de Bucket, y la verdad es que me alegro mucho de haber releído este libro porque esta segunda vez me ha gustado mucho más que la primera. La casa torcida nos presenta la historia de una familia, la familia Leónides, y un día el patriarca Arístides aparece muerto. La conclusión es que ha tenido que ser alguien de la casa, y Charles, que es el prometido de Sofía, la nieta del muerto, también es hijo de un policía, y entonces va a la casa y la familia confía un poquito más en él que en los policías, de modo que él va investigando poquito a poquito lo que ha podido pasar. Este libro creo que lo leí por primera vez en febrero o marzo del año pasado, y ya os digo que me dejó bastante indiferente. De hecho, es uno de los libros que tenéis en mi primer vídeo de la sección de Agatha Christie, que a ver si la retomo pronto porque de verdad que tengo muchas ganas, pero al final nunca encuentro el momento. Pero como os decía, me dejó un tanto indiferente porque fue un libro en el que no me puse a teorizar. Es decir, yo cuando leo un libro de Agatha Christie estoy todo el rato montándome teorías en la cabeza. Normalmente son erróneas, pero bueno, me divierto mucho con será este, será el otro, esto significa tal, esto cual. En cambio, la primera vez que leí este libro eso no me pasó, no teoricé, me dejó bastante indiferente, y sí que es verdad que el final me sorprendió, pero pues eso, me dejó un tanto fría. Sin embargo, esta segunda vez me ha gustado mucho más. En esta ocasión he ido viendo las pistas y las señales que apuntan hacia el culpable, cosa que la primera vez se me pasó. Y a pesar de saber evidentemente quién era ya el culpable, la verdad es que esta vez lo he disfrutado mucho más, me he metido mucho más en la historia. Me ha gustado Charles como detective, a pesar de que soy muy fan de Poirot y de Miss Marple. Creo que la manera de llevarlo como prometido de la nieta de la familia en la que todos los miembros son sospechosos en algún momento, no sé, todo me ha gustado muchísimo más, así que estoy súper contenta de haberlo releído. Quizá la primera vez no lo leí en el momento adecuado, y por eso es un libro que yo decía que, a pesar de la fama que tiene, no había llegado tan arriba para mí, pero ahora sí que puedo decir que me ha gustado mucho. El siguiente libro del que os voy a hablar es El Plumas de David Payas. David es un compañero booktuber, lo podéis encontrar en su canal La Biblioteca de Le Petit David Le Poulon, y este es el libro que ha publicado recientemente y me hizo llegar un ejemplar en digital para que pudiera leerlo, y madre mía, muchísimas gracias David, porque la verdad es que me ha gustado muchísimo la historia. Básicamente es la historia de Quique, que es un adolescente al que le gustan la música, los libros y los chicos, pero esto último es un secreto. Suficiente tiene ya con la fama de rarito que tiene y con que lo apoden el Plumas, pero un viaje a Tenerife donde se reencuentra con su tía y con ciertos amigos que conoció en la infancia va a cambiarlo todo. La verdad es que me ha parecido una historia increíble y realmente el tipo de historia que deberían leer los jóvenes en el instituto hoy en día, en vez de tanto clásico con los que no se pueden identificar. David se las ha apañado para crear una historia con un mensaje necesario pero ligera, muy fácil de leer y plagada de personajes entrañables. Además, por una vez, es una historia de autodescubrimiento con personajes LGBT que no cae en los dramatismos que caen muchas veces las historias con personajes de este colectivo. Sí, evidentemente hay cierto conflicto en la trama, ciertas cosas que Quique va a tener que afrontar porque así es la vida, pero David consigue ser real sin caer en el dramatismo, consigue contar una historia real pero que te deja una sonrisa en la cara y un sentimiento muy cálido en el pecho mientras ves cómo Quique acepta ciertas verdades sobre sí mismo y también descubre
ciertas cosas sobre su entorno y cómo se relaciona él con él. Lo cierto es que es un libro que se disfruta mucho. La guinda del pastel es que David escribe súper ligero, súper cercano y que el libro literalmente se puede leer de una sentada. Es una historia que nos ayuda a dejar de lado los prejuicios, es una historia con diversos tipos de representación para poder ver diversas perspectivas de la vida. Además, creo que es imposible no identificarse con ese sentimiento adolescente de no encajar y tener miedo de no encajar nunca. No sé, me ha parecido una delicia de historia, así que os la recomiendo mucho. A continuación, mi primera decepción del mes, que fue La biblioteca invisible de Genevieve Cockman, que es el primero de una nueva saga. Lo cierto es que esta historia tiene todos los elementos que a mí me gustan. Básicamente nos habla de una biblioteca mágica que recopila libros de diferentes mundos paralelos y básicamente es la historia de Irene y su ayudante Kai, a los que les encargan la misión de recuperar cierto libro en concreto y bueno, la cosa digamos que se complica. Como veis, es que biblioteca mágica, un idioma especial con el que se puede hacer magia, criaturas sobrenaturales, una versión steampunk de Londres, un personaje que quiere imitar a Sherlock Holmes. Además, todo eso de los viajes en el tiempo y el espacio me recuerda muchísimo a Doctor Who, lo cual para mí siempre es un punto a favor. Además, había oído reseñas absolutamente maravillosas de este libro, casi todas 5 estrellas, que era una pasada, etcétera. Y la verdad es que me he llevado un chasco importante. Para mí le ha faltado algo, ese algo un poquito inefable de los libros, que es lo que permite conectar con las historias. La verdad es que no he conectado ni con la trama ni con los personajes. A ver, los personajes no están mal, no les he odiado, pero como digo, es que me sentía una espectadora súper lejana en todo momento. Sé que es un primer libro de saga, tampoco es excesivamente gordito, así que supongo y asumo que los personajes se irán desarrollando más en los siguientes libros. Aún así, para mi gusto, creo que tendría que habernos dado más definición de sus caracteres en este primer libro. Por ejemplo, Kai, el ayudante de Irene, tiene muchas papeletas para ser un personaje muy interesante, pero aquí se queda demasiado en la superficie. Con Irene, que es, digamos, la protagonista más indiscutible, sí que es verdad que la autora se toma más tiempo, pero aunque tiene todos los rasgos ideales para gustarme, amante de los libros, aventurera, viajera, amante de los misterios, al estilo Sherlock Holmes, la verdad es que no he conectado con ella. No la he odiado, pero no he conectado con ella. Sin embargo, una cosa que sí aprecio es que este libro se aleja del cliché de señor, digamos, entrado en años, que es el maestro que tiene una ayudante jovencita que lo sigue a todas partes y lo idolatra. Aquí tenemos la maestra, que es una mujer joven, y su ayudante es un hombre joven también, así que ese cambio sí que me ha gustado. Y aparte de no haber conectado con los personajes, tampoco he conectado con la trama, y creo que eso se debe a que la mayor parte del tiempo he estado terriblemente confusa. Sí que es verdad que en un inicio de saga hay mucha información. El libro empieza de lleno y te va lanzando información. Me ha dado la sensación de que no da tiempo a asimilarla bien. No he acabado de entender el funcionamiento de los mundos alternativos, tampoco el funcionamiento interno del mundo en el que Irene y Kai llevan a cabo su misión en este primer libro. Al principio de una historia yo acepto el hecho de estar un poquito confusa porque todavía no conozco el mundo, pero es que según avanzan las páginas la cosa no mejora. Sí que es cierto que hay explicaciones sobre este mundo y sobre lo que está pasando, pero creo que llegan demasiado tarde, llegan en forma de explicación a un tercer personaje que no son ni Irene ni Kai, y para cuando llegan tú ya llevas demasiado rato perdida. Además, cuando llegan estas explicaciones creo que no son lo suficientemente claras, porque yo releí varios párrafos porque decía, es que no me estoy enterando, y seguía sin enterarme bien al releerlos, y no creo que sea una cuestión de que me falle la comprensión lectora, porque creo que en ese ámbito voy bastante bien, sinceramente, así que no sé, ha sido todo bastante confuso. Así que en conclusión es un libro con una premisa maravillosa, pero creo que ejecutada de una forma un tanto deficiente. No obstante, como os he dicho, es una primera parte de saga y le daré una oportunidad al segundo libro para ver si subsana esos errores. Otra decepción de marzo fue Lore Olympus, el volumen 1 de esta novela gráfica de Rachel Smythe. Es una novela gráfica que arrasó en Webtoon, creo que es, sí, Webtoon. La autora lo fue colgando en internet por capítulos y la verdad es que, ya os digo, es una historia que ha tenido tantísimo éxito que la han sacado en físico.
Pues bien, para mí ha sido un poquito desastre. Os hablé de este libro un poquito ya en el vídeo de libros con mucho hype que no habían estado a la altura de mis expectativas, y básicamente lo que me pasó con esta historia, que en principio es un retelling del mito de Hades y Perséfone, que la verdad es que parece el mito de la mitología griega que más atrae hoy en día. Nos presenta básicamente a los dioses griegos, pero en un contexto más actual, con fiestas, drogas, coches, etc. A ver, es un concepto que ya se ha visto antes, no es excesivamente nuevo, pero para mí no es un problema porque todo lo que tenga relación con la mitología griega, dádmelo que yo lo quiero. El estilo de dibujo tampoco es exactamente mi favorito, me gusta quizá un pelín más elaborado, este es bastante sencillito, pero bueno, el mayor problema que le he encontrado es que hay algunas escenas con una paleta de color muy oscura y no he llegado a distinguir bien lo que estaba pasando. En cuanto a la trama, como os digo, aunque vemos a diversos dioses, los protagonistas indiscutibles son Hades y Perséfone. En este primer volumen vemos cómo se conocen y cómo empiezan a relacionarse, todavía no llegamos a nada romántico, pero bueno, eso está bien, ¿no? Porque si van a ser diversas novelas, pues prefiero que se vaya desarrollando la cosa poquito a poquito. La verdad es que el Hades que nos presenta la historia más cálido, más simpático, más dulce, me ha atraído mucho, y sí que es verdad que me gustaría seguir viendo cómo se desarrolla la relación entre él y Perséfone, pero no estoy segura de que vaya a leer el segundo volumen de esta novela gráfica, porque el final de este me ha cabreado mucho, para ser sincera. Es una novela gráfica que, como os digo, ha arrasado en Webtoon y siempre he oído reseñas absolutamente maravillosas. A nadie le había oído yo hablar de un contenido, digamos, que puede herir sensibilidades y que hay en esta novela gráfica, y que evidentemente cuando me la encontré de lleno pues me sorprendió mucho. No estoy echando la culpa a todo el mundo, porque es totalmente cierto que al principio de la novela gráfica tenemos un aviso, lo que en inglés se llama trigger warnings, sobre el contenido que puede herir sensibilidades, ¿vale? Lo tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que cuando yo leí ese aviso, al no recordar haber leído nada al respecto en ninguna reseña, pensé que sería quizá un poco menos heavy de lo que al final me ha parecido. Me ha impactado mucho, me ha parecido horrible y no sé, la verdad es que ha empañado, como sucede justo al final, además ha empañado toda mi experiencia lectora y el recuerdo que tengo de este primer volumen de esta novela gráfica, así que no tengo muy claro si voy a seguir leyéndola. Y vamos con otro libro que por desgracia también empezó muy bien, pero se fue desinflando bastante, y se trata de Una mujer rebelde de Julia Quinn, que es el tercero y último en la trilogía Blydon. Esta es la historia de William Dunford, al que ya conocimos en los dos libros anteriores de la trilogía. Resulta que recibe una noticia que lo deja muy sorprendido, y es que ha heredado un título, tierras y algunas cosas más, entre ellas a la que era la chica tutorizada por el hombre que le ha dejado todo su legado. Es decir, que ahora es tutor de una joven Henrietta, que en realidad se hace llamar Henry, y que a efectos prácticos es la que lleva años administrando la hacienda que acaba de heredar William. Henrietta no desea que nada cambie, no desea que el nuevo propietario le quite el control que ella tiene sobre esa finca que adora tantísimo, de modo que su plan es espantarlo y que se vuelva a Londres enseguida. Sin embargo, William también decide que su misión va a ser convertir a Henrietta en toda una mujer, porque digamos que es lo que se consideraba un pelín marimacho, quizás, siempre viste con pantalones, ayuda en los trabajos de la granja, etc. Y bueno, creo que el resto ya os podéis imaginar lo que pasa en los libros. Y bueno, creo que el resto de la historia más o menos os la podéis imaginar. ¿Qué pasa? Este libro durante la primera mitad me estaba encantando, maravillando, lo estaba disfrutando muchísimo. Esa dinámica entre William y Henry, el tira y afloja, maravilloso, de verdad que me estaba divirtiendo un montón, me estaba encantando. Estaba maravillada, bastante más que con los dos primeros libros de la trilogía Blydon. ¿Qué pasa? Que llega cierto punto en el que se van a Londres, porque William decide que es el tutor de Henrietta y que por lo tanto tiene que encontrarle un buen marido, etc. Y cree que eso será más fácil presentándola en sociedad en Londres y tal.
Y la verdad es que el cambio que se produce a partir de que llegan a Londres no me gusta demasiado, creo que va un poquito cuesta abajo. ¿Por qué? Porque llegamos al drama final y una vez más este drama final se basa en una falta de comunicación entre él y ella, y la verdad es que es un cliché que ya me tiene un poquito cansada porque, no sé, son adultos, pueden hablar y contarse la verdad y se ahorrarían muchísimos problemas. Me gusta más cuando el conflicto es algo a lo que se tienen que enfrentar los dos unidos, uniendo fuerzas, compartiendo sus secretos y sus puntos fuertes y débiles, y entonces enfrentarse como pareja a un conflicto externo, digamos. Eso me gusta bastante más que cuando es un conflicto interno por falta de comunicación. Pero mi disgusto con este libro no se debe solo a que no me gustan esas situaciones de falta de comunicación, sino que realmente creo que William, que tantísimo me había gustado en los dos primeros libros y tantísimo me estaba gustando en la primera mitad del libro, cuando llegamos al conflicto se comporta horriblemente mal. Sí que es verdad que en los libros ambientados en este periodo, en los libros de este género, los personajes masculinos tienen más fallos de los que hoy en día admitiríamos o pasaríamos, y eso es algo a lo que ya estoy acostumbrada de sobra, pero de verdad que creo que William se comporta muy mal en este libro. No puedo entrar en detalles sin entrar en spoilers, evidentemente, pero me ha decepcionado profundamente. Sobre todo, ya os digo, la decepción ha sido terrible porque es que era un personaje que hasta ese momento me estaba encantando, pero creo que la manera en la que se comporta con Henrietta, las cosas que le dice, las cosas que la obliga a hacer, no me ha gustado nada. Pero bueno, el libro tiene sus partes positivas, como ya os he dicho, en la primera mitad me encantó. Creo que durante esa primera mitad realmente William y Henry encajan súper bien. Además, este tema de el tutor con su tutorizada, no sé cuál sería la palabra para ella, pero bueno, ya me entendéis. Me ha gustado mucho porque sí que es una situación que yo todavía no había leído en ningún libro de este género, así que ha sido un cambio de paradigma bienvenido por mi parte, porque además, a pesar de que hay cierta diferencia de edad, pero bueno, siempre la hay en estos libros, él suele ser mayor que ella, no es una diferencia tan excesiva como para que esa dinámica de poder cree repelús, digamos. Por otro lado, siendo este el tercer libro publicado de Julia Quinn y habiendo leído los dos anteriores, ha sido muy agradable ver su evolución y cómo realmente creo que en este tercero mejora aspectos respecto a evolución y desarrollo de la trama, longitud, etc. Sí que es verdad que sigue siendo más largo que los libros más recientes de la autora, y sí que es verdad que creo que también le sobran algunas páginas, pero aún así me gusta mucho ver la evolución progresiva de una autora que me gusta tanto. A continuación, Doctor Who, Máquinas de Guerra de George Mann, que es sin duda la novela de Doctor Who, de las tres que se han traído a España de momento, que más interesante me ha parecido hasta la fecha. He leído alguna más en inglés, algunas que me gustaron muchísimo, pero esta también estaría bastante arriba en el ranking de las que he leído, porque ya os digo que me ha sorprendido muchísimo. Es una historia protagonizada por el Doctor Guerrero o el Doctor de la Guerra, que básicamente es la encarnación del Doctor que menos tiempo de pantalla ha recibido y de la que menos se sabe. Supongo o asumo que en otros medios canónicos como cómics o audiolibros quizás se ha explorado un poquito más a este personaje, pero no es algo que yo haya visto. Y ya no solo tenemos que la encarnación del Doctor es tan novedosa para mí, sino que este libro nos presenta una trama y una ambientación que también lo son. Yo estoy acostumbrada a la serie nueva del Doctor y por lo tanto no he visto aventuras de este personaje en su propio planeta natal, no he visto aventuras que se desarrollen en Gallifrey o que haya más señores del tiempo involucrados en la historia. Pero eso es lo que nos da este libro, es una aventura del Doctor de la Guerra en plena Guerra del Tiempo. Tenemos Daleks, tenemos señores del tiempo, vemos el funcionamiento interno a nivel, digamos, político de Gallifrey, y es algo que me ha encantado. Nos muestra una vez más que no es una civilización tan perfecta como la fama que tenían, ¿no? Pero bueno, eso es algo que los fans de Doctor Who ya sabemos, incluso los que solo hemos visto las nuevas temporadas. Creo que el autor ha hecho un buen trabajo con el personaje porque, como digo, es la encarnación del Doctor de la que menos se sabe y por lo tanto de la que menos material de partida había, de modo que el autor tenía que hacer que fuera el Doctor de la Guerra y que fuera identificable, pero sin que nosotros podamos
compararlo realmente con muchas otras historias de este doctor en concreto. La acompañante en esta ocasión también es una acompañante exclusiva de esta historia, no es una de las acompañantes de la serie de televisión. También me ha caído bastante bien, cumple bien su función de recordar al doctor, no perderse, digamos, en las guerras de poder entre señores del tiempo y Daleks, etcétera, sino recordarle por qué está luchando, que es para proteger al resto de la galaxia, al resto de especies que no se pueden proteger a sí mismas. El estilo del autor también me ha gustado mucho, creo que consigue que te lo imagines todo a la perfección y ha creado una trama plagada de saltos temporales y saltos espaciales que consiguen que haya una acción constante. Ya os digo, para mí, de las novelas que han llegado a España de Doctor hasta el momento, esta ha sido la mejor. Y llegamos al libro final de este wrap-up, que es Finale de Stephanie Garber, y lo sé, ha sido una broma malísima, pero no me lo tengáis en cuenta. Este es el último libro en la trilogía de Caraval. Aquí llegamos por fin al final de la historia, por lo menos el final para ciertos personajes, porque hay algunas tramas de algunos personajes que se quedan abiertas, pero en lo que se refiere a las hermanas Dracna, a Scarlett y Donatella, este es el final de su historia. Si en los dos libros anteriores en cada uno narraba una hermana, aquí tenemos que las dos hermanas se alternan para narrarnos la historia desde el punto de vista de cada una. La premisa inicial de Caraval, para quien no conozca la historia, es que Scarlett y Tela reciben una invitación para asistir al circo de Caraval, donde se enfrentan a una serie de pruebas y al final quien gane esa edición de Caraval obtendrá un premio bastante codiciado. No son premios normales como, digamos, $10.000, sino que es concederles un deseo y cosas así. Es una historia plagada de magia, me ha seguido encantando el estilo de la autora, de verdad que creo que es lo más reseñable como escribe Stephanie Garber. Me ha gustado el cierre que les ha dado a los personajes. Es verdad que sigo prefiriendo a Tela por encima de Scarlett, pero bueno, es una cuestión de preferencia personal, tampoco es que Scarlett me caiga mal. Ya os digo, en general me ha gustado cómo lo ha cerrado para casi todos los personajes. Para quien me ha faltado un cierre un poquito mejor ha sido para Jax, pero bueno, en principio es un personaje que va a aparecer en la saga spin-off que empieza con Érase una vez un corazón roto, que Puck ya ha publicado en España, así que tengo muchas ganas de leer ese spin-off y reencontrarme con el personaje y saber realmente más de él, porque es un personaje interesante, uno de esos con muchísimos grises, por no decir que tiene más negros que blancos, pero precisamente por eso en el papel es un personaje que atrae muchísimo, así que tengo ganas de saber más que él. Pero como os decía, lo que se cierra aquí me ha gustado. Sí que es verdad que en algún momento creo que dan demasiadas vueltas alrededor de algunos puntos que se podrían haber acabado un poquito más deprisa, pero en general estoy muy contenta de haber leído por fin esta trilogía y no me arrepiento para nada de haberle dado una oportunidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Contadme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, que estuvisteis leyendo en marzo, lo que os apetezca. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido, de verdad que me ayudáis enormemente si le dais like al vídeo, si os suscribís al canal, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.